Hola, muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a la oración de la mañana. El día de hoy estaremos viendo la última clase del libro de Proverbios y vamos a ver la fe. La fe nos habla acerca de la credibilidad, la persuasión y la convicción. Si tú me acompañas a Hebreos 11:1, la palabra dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es curioso, amada iglesia, que lo opuesto a la fe es el miedo. Y el miedo podemos darle la misma definición a la diferencia que radica en él. La fe es la certeza de esperar algo positivo y el miedo a algo negativo. Esa es la fe. Tú esperas algo positivo y tienes fe que va a pasar algo bueno. Pero también puedes tener fe en el miedo y que probablemente pueda pasar algo malo o negativo. Cuando hay fe es cuando obedecemos a nuestro Dios. Y si tú me acompañas por favor a Hebreos 11:8, la palabra de nuestro Señor dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él por fe actuó, accionó y salió. Dice que aún sin saber a dónde iba. Él por la fe salió y sobre todo obedeció al Señor. Como primer punto, amada iglesia, Abraham, recordemos que Abraham era un hombre de fe. Y ese hombre de fe estaba al mandato de Dios. Dejó su hogar, dejó sus tierras, dejó todo atrás y se fue a otra tierra. Obedeció sin discutir. Él no rezongó, él obedeció simplemente. Creyó en el pacto que hizo Dios con él y lo hizo por obediencia a Dios. Amén. En segundo lugar, amada iglesia, recuerda que Abraham estuvo incluso dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Y eso tú lo puedes ver más tarde en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 19. Aquí está la historia de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Otro punto muy importante que te quiero decir es que la fe es la que nos mantiene firmes en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, la fe es la que nos va a mantener siempre firmes. La palabra dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Si tú y yo estamos firmes, es por la fe. Recuerda que la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo, a él hicieron muchas preguntas. Y dentro de estas preguntas fueron preguntas relacionadas con la fe. Y eso tú lo puedes encontrar en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En primer punto, esta respuesta de Pablo la escribió primero a los corintios. Pero los corintios no siguieron las instrucciones que el apóstol Pablo les dio. El apóstol Pablo tuvo que planear otra visita, pero en vez de eso, envió una carta. Y esa carta le contristaba. En 1 Corintios 7, versículos 8 y 9, la palabra dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A fin de darles una nueva oportunidad para que cambiaran su forma de actuar, los corintios, cambiar su forma de vivir, su estilo de vida, que ya le dijeran al pecado ya no más, a la fornicación y al adulterio, él les da esta indicación.
Sin embargo, él no quería visitarlos y repetir los mismos consejos y en cuanto a los mismos problemas. Ya era tedioso para Pablo. Él ya les había dado el consejo, pero ellos no lo quisieron tomar. Y les envía una carta emotiva. Y en esta carta emotiva les menciona como animándoles para que siguieran las instrucciones ya mencionadas en las cartas de Pablo. Y sobre todo en esas visitas anteriores que él les había hecho. Y bueno, recuerda que la fe habla, significa que es credibilidad, persuasión y convicción. Otro punto muy importante es la mansedumbre. Y la mansedumbre quiere decir o significa que es ser gentil, tener esa humanidad por los demás, tener un espíritu apacible, un espíritu pacífico y sobre todo, no se te olvide, tener humildad. Y bueno, la mansedumbre, recuerda que es un fruto del Espíritu Santo. Y si tú me acompañas al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 3, la palabra nos dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos habla de mansedumbre, nos habla de soportarnos unos a otros, nos habla que tengamos paciencia los unos con los otros. La palabra dice, y es importante que tú la analices y veas qué tan importante es que tú tengas humildad y que nos soportemos unos a otros y nos amemos. ¿Habrá diferencias? Claro que sí, pero las diferencias no pueden estar todo el tiempo o todo el tiempo recordándolas o todo el tiempo peleando con tu hermano. Si no tienes amor, nada eres. Es importante que analices estos puntos y en el otro, aún importante también, nos habla acerca de que estemos solícitos en guardar la unidad. Debemos estar solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Cómo es esto? El espíritu en un vínculo de la paz. Estar bien con todos. No te la puedes vivir peleando con todo el mundo o diciendo no tolero a esta persona, no la aguanta, no me gusta que me abrace, no me gusta que me toque o siquiera que me dé una palmada, no la tolero. Ten mucho cuidado. Increíblemente, recuerda que los frutos dicen más, tus hechos dicen más que las palabras. Y es importante que tus hechos y tu credibilidad en lo que haces, dices, sea con congruencia. Hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero los frutos son muy diferentes. Es importante que nos amemos unos a los otros y sobre todo que mantengamos ese espíritu de paz, unos con otros. Si tú murmuras de tu hermano con otra persona, la otra persona, tu amigo, tu familiar, seguramente va a pensar, si ella está hablando así, ¿qué me espero yo? También puede hablar mal de mí. Y bueno, cuando hablamos de mansedumbre, la palabra nos dice que la mansedumbre a toda costa busca la paz. Y la paz debe de estar en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que tú hagas. Es importante que tengas paz. Y sobre todo la unidad unos con otros. Amén, iglesia. Y bueno, si tú me acompañas, a Tito capítulo 3, versículo 2, la palabra nos dice, que a nadie difamen. Hay circunstancias, hay problemas, situaciones difíciles. Claro que sí, con tus hermanos en Cristo, con tu familia, pero algo muy importante, tener mucho cuidado que lo que tú hablas sea verdad,
porque si no estarías catalogado como mentiroso o como mentirosa. Es muy importante que no te difamen, que no digan que tú dijiste cuando no lo dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay gente que es muy pendenciera. Y pendenciera quiere decir que todo el tiempo está peleando. Le gusta pelear, salir de pleitos con todos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Tito 3:2 dice que a nadie difamen. Eso es muy importante. Que no sean pleiteros, peleoneros, pendencieros, dice la palabra, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En algún momento a mí me dijeron, es que yo no puedo ser como tú. Nadie quiere que seas como yo o como tu hermano o como tu papá. Tú tienes una manera de ser, tienes tu propia esencia, tu propio estilo. Tú eres tú, pero es importante que tú te conduzcas con integridad, que tú seas amable, porque recuerda que todo lo que sembremos, eso recogeremos. Y si tú no eres amable, la gente no va a ser amable contigo porque estás recogiendo lo que has sembrado. Si tú siembras chismes, recogerás chismes. Si tú siembras discordias, recogerás discordias. Si tú siembras malos tratos o te la pasas peleando con la gente, seguramente la gente estará peleando contigo porque todo lo que el hombre segare, eso recogerá. En otro punto muy importante es que nosotros como cristianos, nuestra primera fidelidad debe ser a Jesús. Tú no le puedes ser fiel a tu esposo, tú no le puedes ser fiel a tu familia, tú no le puedes ser fiel a un amigo o una amiga si no eres fiel primeramente a Dios. Si tú no le eres fiel a Dios, en tus acciones, en tu manera de conducirte, en lo que hablas, en todo lo que eres tú, ¿cómo puedes tú ser una persona que en la congregación puede levantar manos limpias, pero en lo secreto no, ni siquiera le hablas a Dios, no oras en tu casa, no te metes a lo secreto? ¿Cómo es posible eso? Que en público puedas adorar, pero en privado no lo hagas. Entonces, es una manera de serle fiel a Dios. Si tú eres fiel en la congregación, también le vas a ser fiel a nuestro Dios en lo secreto, hablando con Él, platicando con Él, alabándole, bendiciendo a Dios en lo secreto. Entonces es muy importante que tú tengas fidelidad primeramente a Dios para poderle ser fiel a los demás. Algo también en lo cual quiero yo mencionarte es que debemos obedecer a todas las personas que sean o que Dios haya puesto por autoridad arriba de nosotros, sobre nuestra cabeza. ¿Como quiénes? En el mundo puede ser tu jefe de tu empresa, tu socio puede ser, alguien con quien te hayas asociado en un negocio. Es importante que obedezcamos. El gobierno que nos está gobernando en nuestro país, en nuestra localidad, es importante que nosotros seamos personas obedientes teniendo la paz con todos. E incluso, por ejemplo, tener esa paz hasta con tus vecinos. Amén. Es importante que nosotros en la iglesia obedezcamos a nuestros líderes. Algo tan sencillo y nos lo han puesto de ejemplo una y otra vez. Las hermanas que están en la entrada se les llaman ujieres, se les llaman diáconos o edecanes. Llegas, te presentas, te saluda el ujier. ¿Y qué pasa? Te dice, hermana, permítame, puede pasar a este lado y te asigna un asiento. Y hay personitas que dicen, no, gracias, yo aquí. ¿Y cuántas no permanecen hasta las filas de atrás? Porque no obedecen. Y una manera de obedecer tan sencilla sería, desde que llegas a la congregación, el ujier te dice, hermana, bienvenida, venga, tengo un lugar especial para usted. Y que nosotros, como congregantes, como discípulos, vayamos y obedezcamos a nuestros líderes. Otro ejemplo también es obedecer
la palabra de Dios, obedecer a nuestros pastores, porque los pastores, dice la palabra, que velan por nuestras almas. Y cuando el pastor da una indicación, hay que obedecerla. Cuando los pastores nos predican la palabra, no es porque a ellos se les antoje o lo estén inventando, sino que realmente es palabra viva, palabra escrita. Lo único y lo más seguro que tenemos el día de hoy es la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y cuando nuestros pastores nos predican el Evangelio, nos predican la palabra de Dios, es importante que estemos atentos y escudriñemos la palabra y obedezcamos la palabra. Entonces, es una manera también de obedecer en nuestra congregación, con nuestros líderes, y otra forma de obedecer es también los que nos presiden, los que nos gobiernan. Amén. Amada iglesia, debemos de tener una actitud de mansedumbre, como ya lo he dicho, ser gentiles, tener esa humanidad por los demás, tener ese espíritu apacible, un espíritu pacífico, un espíritu de paz. Y sobre todo, no importa los títulos que tengas, no importa si tienes doctorados, no importa si solamente eres pasante, no importa si tienes un oficio, a lo que tú te dediques, aún así seas el mejor plomero, no se te olvide ser humilde. No dejes a un lado la humildad, porque la humildad te abre puertas. Amén. Entonces es importante que la base de todo esto, en cuanto a la mansedumbre, es la humildad. No se te olvide de dónde Dios te sacó y sé humilde a donde quiera que tú vayas, no importando el título, la profesión o el oficio que tú desempeñes. Amada iglesia, recuerda que los cristianos no están sobre donde quiera que nos hallemos. Debemos actuar como ciudadanos, como esos ciudadanos cristianos. ¿Cómo debería ser un ciudadano cristiano? Responsable. ¿Responsable ante qué o ante quién? Ante las leyes que nos gobiernan y sobre todo obedecer. Obedecer, por ejemplo, en el libro de Efesios 4:31, la palabra dice: quítense de vosotros toda amargura. Hay en vosotros amargura. Si tan solo hubiese una pequeña raíz de amargura en tu corazón, y esa pequeña amargura en tu corazón, cuando tú hablas con alguien más, va a salir de tu corazón. Dice que todo lo que sale de tu corazón, todo lo que hablas, sale de tu corazón. Y eso es muy importante, que todo lo que tú hables sean sean palabras de edificación, sean palabras que bendigan. Pero si tienes tan solo una pequeña raíz de amargura, ten mucho cuidado, porque puedes contaminar a muchos. Si alguien no te habló bien, si algún familiar te hizo algo, alguien en la escuela, en el trabajo, ya vas con el más próximo a ti y le dices: es que estoy muy molesta, estoy muy enojada porque esa persona me hizo esto, esto y esto. Entonces esa raíz de amargura que tú tienes, se la proyectas a la persona que te está escuchando. Es como ir y vaciar tu bote de basura a la otra persona y tú irte tranquila, pero ya le dejaste una raíz de amargura a la persona que te escuchó. Amada iglesia, es importante, dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Y como ya lo expliqué hace un momento, toda raíz de amargura tiene que ser quitada de ti, en el nombre de Jesús. No sea que contamines a otros más. Amén. Dice la palabra que también quitemos todo el enojo. Hay muchas personas que son muy enojonas. Y el ser enojón no quiere decir que sea algo malo, porque es parte de tu esencia como persona. Es un temperamento que tú tienes. Y todas las personas tenemos diferentes temperamentos. Pero la palabra habla de enojo. Y cuando nos está hablando de enojo, quiere decir que hay muchas veces que tú te enojas ahorita, pero el enojo te duró hasta el otro día. Te duró una semana, un mes. Y puede ser años que estés enojada con alguien o enojado con alguien y que no le puedas perdonar. He ahí cuando ya uno está pecando. Cuando tu enojo ya sobrepasó. De acuerdo a la palabra dice que te puedes enojar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol bajo nuestro enojo.
¿Quiere decir que te puedes enojar? Claro que sí, pero no puede pasar de ese día para tú, ya sea pedir disculpas o decir, ¿sabes qué? No me pareció esto, estoy molesta, pero bueno, hacer la paz con tu hermano, con tu familiar, con algún amigo. Amén. Nos habla también acerca de la ira, la gritería, la maledicencia, las personas que se la pasan diciendo todo el tiempo groserías. Tengamos mucho cuidado, porque la palabra en Efesios nos dice, quítense de vosotros, quítalo de ti. Todo eso que te roba la paz, quítalo. Hay personas que dicen, ay, no, ya no voy a frecuentar a esta persona porque me robó la paz. La realidad es que la paz que sobrepasa todo entendimiento debe estar en ti. Y si esa paz que sobrepasa todo entendimiento es cuando tú no hablas con amargura, cuando quitas todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. La paz debe de ser reflejada en ti. Y toda malicia, toda malicia. Y cuando nos habla acerca de la malicia, esto nos quiere decir que es solo el comienzo de nuestra responsabilidad cristiana. Esto es nuestra responsabilidad. Como cristianos, debemos hacer lo que podamos hacer nosotros para ser mejores ciudadanos, mejores personas. Una y otra vez yo les he comentado y les he dicho, oremos, pidámosle al Señor ser mejores personas cada día, recordando que cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio problema, cada día tiene su propio enojo, pero es importante que si cada día trae su propio afán, es importante que tú cada día le digas, Señor, ayúdame a ser mejor persona, a ser mejor ciudadano, a ser mejor padre, a ser mejor hijo, a ser mejor esposo o esposa. Querida iglesia, cuando hay democracia, si tú me acompañas en Santiago 4:11, la palabra dice, hermanos, no hablen mal de los demás. Una persona que es mansa no habla mal de los demás. Una persona que tiene esa gentileza, el ayudarle a todo mundo, el ver por la gente, es una persona gentil, que tiene esa humanidad por los demás, el querer apoyar, ayudar. Y la palabra dice aquí que no hables mal de nadie, no hables mal de los demás. Es importante que si tú estás platicando con alguien y por algún momento llega una situación de comentar alguna situación, es importante que tengamos cuidado hasta dónde llega el comentar las cosas y que brinque a una línea muy delgada que ya estés criticando a los demás o hablando mal de los demás. El que habla mal de otro, no hay duda que lo está criticando y que no hay una situación de un espíritu crítico, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando una persona es crítica a cuando es una persona criticona. Una persona criticona habla mal de los demás y una persona crítica observa y analiza qué estuvo bien y qué estuvo mal para hacerlo mejor cada día. Amén. Entonces, el que habla mal de otro lo está criticando. Es como si estuviera criticando a la ley y esa ley, recuerda que en el Antiguo Testamento es la ley de Dios. O hablando mal de Dios, de lo que Dios ya dejó escrito. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Y muchos dirán, ya no estamos en la ley. Por supuesto que no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero el Señor dijo, yo no he venido a quitar la ley, sino a que se cumpla la ley. Entonces, la palabra del Señor quiere que hagamos toda su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Entonces, obedezcamos la palabra de Dios y no la critiquemos. Tengamos mucho cuidado. Participemos, seamos de esas personas que tengamos voluntad de servicio, que podamos servirle a los demás como si tú les estuvieras sirviendo al mismo Señor.
Algo tan importante, una persona humilde sirve. Una persona humilde, una persona con mansedumbre, una persona con gentileza, una persona con un espíritu apacible, una persona que tiene el Espíritu de Dios, es una persona que a donde quiera que vaya va a servir. ¿A quiénes? A los más próximos que estén con ella o con él. A sus hermanos en Cristo, a su familia, aún muchas personas, aún cuando están muy cansadas, siguen sirviendo. Y tú y yo debemos de esforzarnos y ser estas personas que son mansas y humildes. Debemos ser esas personas que sirvamos y a donde quiera que vayamos, seamos personas con un espíritu de servicio. Amén. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Las personas que ejercen autoridad, desde los que nos gobiernan hasta nuestros líderes en la congregación, han sido puestas por Dios. Y es importante que esa autoridad que ha sido puesta por Dios, tú y yo seamos esas personas que obedezcamos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben de hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Primera de Pedro 3:10. Porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir. ¿Tú quieres ser una persona feliz? No mientas. No asegures una mentira como si fuera una verdad, porque tu vida va a ser infeliz. Tu vida va a estar llena de mentiras. Y cuando te des cuenta, no vas a saber qué fue verdad y qué fue mentira. Porque esa mentira la haces y te la crees como si fuera una verdad. Pero delante de la presencia del Señor, tú sabes que es una mentira. Dice la palabra que nos debemos de cuidar de no mentir. Por muy fuerte que sea la situación, por muy tremenda que sea, o tremendo que sea el problema, las circunstancias que estés viviendo, pasando, di la verdad. Es importante que seas tú una persona que diga la verdad. No mientas y no hables mal de los demás. Porque una persona que habla mal de los suyos va a hablar mal también de los que estén cerca de esa persona. Entonces tengamos mucho cuidado. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor vamos a quedarnos callados. Amén. Primera de Pedro 4:4. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. En algún momento de tu vida, probablemente has vivido el tener amistades que hablan de circunstancias de otras personas. Pero ¿qué pasa cuando ya no te juntas con ellas? Ahora te toca a ti, que ahora hablen mal de ti. Cuando tú estás con alguien, te pueden decir cosas de los demás, pero cuando tú ya no estés, ten por seguro que ahora te tocará a ti, que el tema de conversación ahora seas tú. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Segunda de Pedro 2:10. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja.
Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Judas 1:8, lo mismo les va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando, porque con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los mismos ángeles. Estos falsos maestros se burlaron de toda autoridad. Hay falsos maestros, por supuesto. Hay gente que se burla de toda la autoridad, de las autoridades, quien quiera que sean estas. Y en Judas 1:8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es importante que tú sepas que todos, llámense ángeles, llámense como se llamen, tienen un rango de autoridad puesta por Dios. Y es importante que tú respetes cómo hablas y cómo te expresas, aún de los ángeles, como sea. Son ángeles y el Señor ha dado autoridad a los ángeles, nuestro Dios, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, y tengamos mucho cuidado cómo nos expresamos. Y creo que tú ya tienes muchos ejemplos en mente de cómo la gente se expresa aún de los ángeles, aún del enemigo. Ten cuidado, porque no sea que Él pida permiso a nuestro Dios para que sea zarandeado. Ten cuidado y respeta. En Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió. Era un ángel con un rango alto, y aún así ese arcángel Miguel no se atrevió, dice la palabra, a proferir juicio de maldición contra él. Pero hay cristianos que tienen una boca o una lengua muy suelta y se atreven. ¡Qué tremendo! ¿Acaso son mejores que el arcángel Miguel? Tengamos mucho cuidado. Si el arcángel Miguel, aún contendiendo con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, la palabra dice que no se atrevió a poner juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Es mejor decir que el Señor te reprenda a que tú pongas juicio sobre las personas o pongas juicio aún entre los mismos ángeles. Pongas juicio sobre los ángeles. Ten mucho cuidado. Judas 1:10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, porque realmente hay mucha gente que está compartiendo, está hablando, pero no conocen la Biblia. No la han leído completa seguramente. Tengamos mucho cuidado. Dice Judas 1:10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas 1:11, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Te acuerdas? Caín y Abel. Algunos siguen el camino de Abel, pero hay muchos que siguen el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ten mucho cuidado de no tener un espíritu jezabélico, un espíritu de Absalón o incluso ese espíritu de Coré. En el versículo 12, estos
son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Entre ellos sienten que tienen la razón. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, le exageran, adulando a las personas para sacar provecho. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, amada iglesia, y reverencia ante todo el que os demande razón, ante todas aquellas personas que demanden razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, como si fueras la peor persona, sean avergonzados. ¿Cómo es esto? Tú y yo como cristianos, dice la palabra, que seamos esas personas en las cuales ellos van a demandar de nosotros. Van a demandar de la esperanza que hay en nosotros a través de la palabra de Dios. Pero tengamos mucho cuidado. Y dice la palabra que esas personas que murmuran de vosotros como malhechores, los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Tengamos frutos buenos, amada iglesia. Seamos esas personas que tengan mansedumbre, que tengan humildad, y que cuando demanden de nosotros, nosotros podamos dar buenas cuentas de nosotros mismos, de lo que somos, quiénes somos, a dónde vamos y qué es lo que queremos. Amén. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Es mejor hacer el bien, y aunque padezcas por un breve tiempo, pero después tendrás la recompensa de nuestro Dios. Y por último, el fruto del Espíritu Santo, y con esto vamos a concluir el libro de Proverbios, concluyendo acerca de los frutos del Espíritu Santo y las obras de la carne, si lo recuerdas. Lo estuvimos viendo el año pasado. Y es tiempo de terminar este libro de Proverbios, que nos acompañó todas las mañanas. Todos esos mensajes de bendición para cada uno de nosotros, de cómo ser mejores personas, cómo evitarnos caer en problemas. Y el último fruto del Espíritu Santo es templanza. Y la templanza no es más que el dominio propio. En ti y en mí debe de haber dominio propio. Si tú me acompañas a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, la palabra dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 características muy importantes en la templanza, en ese fruto del Espíritu Santo. La templanza. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7,
que el Señor nos dio 3 características a los cristianos muy importantes: poder, amor y dominio propio. No se te olviden: poder, amor y dominio propio. Tú y yo debemos de tener estas 3 características si realmente te dices ser cristiano e hijo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, otro fruto del Espíritu Santo, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, no te van a permitir estar hablando de los demás, no te va a permitir ser una persona conflictiva, sino que tú vas a tener estas características de poder, de amor y de dominio propio. Es importante que tú tengas estas características como la paciencia y la piedad, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas características emanan de ti, por supuesto que va a haber fruto. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Recuerda que el dominio propio indica un buen juicio, y son modelos de pensamiento disciplinado y sobre todo la habilidad de entender y tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Esas decisiones correctas, en las cuales también incluye la cualidad del autocontrol y sobre todo la autodisciplina. Es importante que tú tengas ese poder, amor y dominio propio en este último fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, y sobre todo que en ti haya ese autocontrol y autodisciplina. Amada iglesia, es importante que al concluir con estos frutos del Espíritu Santo, por supuesto que vas a sembrar lágrimas, por supuesto que no es algo fácil. El tener los frutos del Espíritu Santo incluye también confiar en nuestro Dios, que Él hará en cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que recordemos una vez más, todo lo que el hombre segare, eso va a recoger. Tengamos mucho cuidado. Este libro de Proverbios y todo lo que hemos venido viendo a través de este cortometraje, es importante que tú lo analices, que seas tú viendo cada punto las veces que sean necesarias para no meterte en problemas. 1, 2, para escudriñar la palabra y tener ese carácter de Cristo. Y sobre todo, que recuerdes que cada proverbio es importante que lo lleves por obra, que los frutos del Espíritu Santo sean algo que emane de ti, algo tan importante, y que todo lo que tú siembres, eso vas a recoger. Tarde o temprano, todo lo que tú hayas sembrado, lo vas a recoger. Oremos, iglesia. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Señor, porque hemos concluido este libro tan hermoso, mi Dios. Bendice a mis hermanas, Señor, a mis hermanos, porque también hay hombres virtuosos, mujeres virtuosas, mi Dios. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Hazles ver, Señor Jesús, las cosas como tú las ves. Que tengamos esa mente tuya, Señor. Que seamos esas personas, Señor, esas personas críticas, no criticonas. Ser personas críticas que siempre prosigamos a la meta, Señor, para hacer las cosas mejor, tener un mejor estilo de vida, ser mejores personas cada día, mi Dios. Ayúdanos, Padre,
a que cada palabra, Señor, cada proverbio, Señor, lo hagamos a nuestra vida y lo llevemos por obra. Queremos tener los frutos tuyos, Señor, esos frutos del Espíritu Santo. Y que toda obra de la carne, Señor, sé tú, Señor, peleando la batalla por cada uno de nosotros y teniendo también nosotros la decisión de no caer en esas obras de la carne. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser esas personas que tú quieres que seamos, esos libros abiertos, esas cartas leídas por ti y por todos aquellos que van a demandar algún día de nosotros. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Bendice a mis hermanos, Señor. Te doy gracias por haber concluido este libro de Proverbios. Te agradecemos tanto, Señor, el que tú hayas estado cada mañana con nosotros, disfrutando, Señor, y teniendo ese conocimiento, el conocimiento que nos lleva cada día a ser esas personas con frutos, con estos frutos del Espíritu Santo, siendo personas amables, personas apacibles, con templanza, con poder, con autoridad, con dominio propio. Esas personas, Señor Jesús, que cada día, Señor, se esfuerzan con mansedumbre, con fe, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a terminar, Señor, nuestros días siendo personas íntegras delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esos padres espirituales también y los padres de nuestros hijos, Señor, en los cuales ellos puedan, Señor, tener un ejemplo a seguir como personas e hijos tuyos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Bendice, Señor, a cada persona que ha llegado hasta este día, Señor, hasta el final del libro de Proverbios, mi Dios. Y te damos gracias por haber escudriñado este manual, Señor Jesús, tan hermoso de mujer virtuosa. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Agradecemos a tus hijos, Señor Jesús, que nos han permitido, Señor Jesús, dar este estudio de mujer virtuosa. Damos gracias, te damos toda la gloria, Padre, toda la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo. La iglesia dice, amén. Amada iglesia, hemos sido despedidos. Recuerda que seguimos con la oración de la mañana. Estén pendientes, vamos a mandar la liga de este estudio, la conclusión del mismo, y los esperamos ver muy pronto en la congregación y también en la oración con nuestro pastor, Jorge Orozco. Dios les guarde y les bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Bendiciones.